Bueno, Marcelo, Bueno. ahí vamos a comenzar. Bueno. Le agradecemos profundamente. Bueno, buenas tardes a todos. La idea nació de hacer unas charlas para poder entender y comprender un poco todo este gran cambio que está habiendo en el mundo, de cambios de paradigmas. Es necesario cambiar el paradigma de la medicina, como de la educación, de la justicia. Hay un montón de cambios que se están empezando a dar y uno pone el granito de arena para poder comprenderlo, porque es muy diferente, sobre todo en Occidente, no tanto en Oriente, pero en Occidente, de ver la salud y de cómo se interpreta la enfermedad. Uno de los puntos más importantes es que la medicina tradicional que estamos acostumbrados en Occidente es organicista, es sintomática y separa. Y justo la idea contraria es el todo, tratar el todo. Se enferma la persona, no se enferma un hígado, un estómago, un pulmón. Se enferma la persona. Y ya desde Oriente, de hace muchos años, se sabe que las emociones están ligadas a los órganos. Que el hígado tiene que ver con el enojo, que la tristeza con el pulmón. O sea, el origen de las enfermedades es inmaterial, es energético. Eso yo creo que si ustedes comprenden en estas charlas, o hoy mismo, lo que significa entender que somos entidades energéticas y que todo tiene que ver con la energía, llegan a comprender cómo se maneja el universo y cómo son las relaciones interpersonales, la influencia que tenemos de los planetas y de todo lo que nos interacciona. Hay muchísimas cosas que nos interaccionan, que no nos damos cuenta porque son energías invisibles. Hoy estamos más acostumbrados al Bluetooth o a la energía inalámbrica, pero no la vemos. Pero hay muchas energías invisibles que armonizan también. Entonces, lo más importante que yo creo que hay que entender es la energía. Eso va a determinar todo lo que vamos a charlar en estos 4 talleres. Porque la dieta tiene que ver, las enfermedades tienen que ver, las relaciones entre las personas, las emociones, todo tiene que ver con la energía. Y la energía es vibración. No nos vamos a meter en la frecuencia, en la longitud de onda que tienen las vibraciones y la energía, ni tampoco nos vamos a meter con el átomo, con el electrón y todo lo que significa las partículas energéticas. A mí me interesa saber, que ustedes entiendan, que vivimos en un mundo polarizado. Acá, en este plano, existe lo positivo y lo negativo, y nada funciona si no hay positivo o negativo. Si ustedes quieren poner un velador con un solo polo, no funciona. Necesita de los dos polos. Necesita de lo masculino y de lo femenino para que pueda procrearse la especie. Necesita del ácido base. Todo es polarizado en este plano. Es la clave de entender todo. Cómo funciona el universo. Ustedes tienen una hojita, en la primera hoja, ven que dice los teoremas y los principios. Esa energía se maneja siempre de la misma manera. No hay forma de que salga de esa forma de entenderla, porque tiene una forma de funcionamiento. En Oriente es donde más se usan los términos yin y yang. Estamos hablando siempre de la polaridad. Yin y yang. No existe la noche sino el día, lo bueno de lo malo,
siempre es polarizado. Y para entender estos términos, siempre van a ser comparativos. Algo es más yang que otro. Siempre ustedes van a ver allí en la primera hoja que no existe un yang solo, no existe un yin solo, y lo más importante es que el yin atrae yang. Como el positivo o negativo, los dos imanes se atraen, el yin se atrae con el yang. El yang se atrae con el yin se repele con el yin, los iguales se rechazan y los opuestos se complementan y se atraen. Eso es la clave para entender todo. ¿De dónde viene este yin y yang? Porque uno dice, bueno, positivo o negativo, entendemos todo, pero uno no entiende qué significa esa energía yin o yang. Si nosotros tenemos el planeta tiene una rotación. Yo traje esto para que ustedes puedan ver, que es como el Koinor, es una fuerza que cuando gira el planeta, eso de redondo o plano, eso lo conversamos después, pero gira y como el Koinor tiene una fuerza centrífuga que fuga del centro. Cuando yo lo giro, el vector sale hacia afuera. ¿Qué significa eso? El vector más fuerte se va a dar en el centro y el vector menos fuerte se va a dar en los polos. Es una ley física que la rotación hace que se fugue del centro. Esa fuerza es mayor en los polos, en el ecuador, y es menor en los polos. De la Tierra y que es producto de la rotación, viene de abajo hacia arriba, entra por el pie derecho, por el periné, y la mitad del cuerpo derecho es energía yin. Nosotros tenemos a la persona, entra por el pie derecho y sube, y la mitad del cuerpo derecho tiene energía yin. Esto es tan importante porque en especialidades como la homeopatía se toma la lateralidad. Es importante la lateralidad. Hay personas que se enferman de un solo lado. Tiene un dolor de rodilla, un esguince, y todo le pasa de un solo lado. Eso tiene que ver con la energía. Si es yin o si es yang. Entonces, el yin viene del centro de la Tierra y es una energía centrífuga. Eso es importante, centrífuga. Fuga del centro. Si nosotros ponemos la Tierra de nuevo, la energía que viene de los planetas, del Sol, es la energía yang, opuesta. En un plano horizontal tenemos la energía yin y la energía yang. Entra por el lado de la coronilla y se va para el lado izquierdo de la persona. Lateraliza a izquierda. Entonces entra, se lateraliza y todo este lado, el izquierdo, tiene que ver con la energía yang. La energía yin que viene de abajo, yang, forma los chakras. Cuando chocan la energía, se forman los 7 chakras principales. Esos son los choques
que tiene la energía cuando una sube y la otra baja. Eso determina un montón de cuestiones, porque eso marca el funcionamiento de todo el organismo. ¿El verde? El verde no quiere salir. Entonces, si la energía viene yin, desde el centro de la Tierra, centrífuga, tiene características propias. Es una energía más húmeda, es una energía que tiene que ver con ciertos minerales, como el potasio. Es una energía más lenta, más fría. Ahí tienen una listita que ustedes tienen todas las características de la fuerza yin y de los yang. La energía yang tiene que ver más con el sodio, tiene que ver con lo seco, tiene que ver con una energía que tiene el movimiento. Cuanto más movimiento, más energía yang. Tiene que ver con la sangre. Esto tiene que ver más con lo frío, con los vegetales. Fundamentalmente es una energía expansiva. Este término, expansiva. Y acá tiene que ver una energía contractiva. ¿Por qué? Porque cuando hacemos en el plano horizontal, vemos que la energía que viene del Sol, de los planetas, choca contra la Tierra y genera energías chicas, concentradas, densas. En cambio, la energía que viene de yin tiene diámetros largos, la alarga y la expande hacia el infinito. Entonces, siempre es términos relativos. Una cosa es más yang que otra, pero no funciona nada si no existe el yin y yang. Las dos tienen que existir en una proporción determinada. Esto es tan importante que determina que un alimento tenga más carga energética yin o yang, y nosotros podemos saber qué energía tiene ese tipo de alimento. ¿Por qué? Porque tiene que haber un equilibrio entre el yin y yang. Si no hay un equilibrio entre el yin y yang, una armonía, nos enfermamos. Para la macrobiótica o la medicina oriental hay enfermedades que son exceso yin, uno tiene mucha energía de esta, o tiene mucha energía yang, o mixta. Solamente está dividida todas las enfermedades en estos tres tipos, nada más. Sabiendo qué tipo de exceso tiene esa persona, nos damos cuenta perfectamente cómo tratarla y cómo equilibrar esa desarmonía. Pero no termina ahí la cosa, ahí empieza la cuestión. Vamos a suponer una mujer embarazada. Tiene a su bebé que está creciendo. Más yin o más yang. Por el clima que está viviendo. Una mujer que transcurre su embarazo más en el invierno, que es un clima yin, no es lo mismo que transcurra más
en el verano en un clima yang. La actividad física. Todo eso hace que el bebé tenga más energía yin o yang, se vaya llenando más de una determinada energía. Y el bebé nace con lo que se llama una constitución, que es el sello que nosotros tenemos cuando nacemos. ¿Recibimos más energía yang o más energía yin? Eso es la constitución de la persona. Eso no se modifica, uno es así, y viene aquí el ejemplo claro de que si tenemos más energía yang, la que viene de la Tierra, de los planetas, del Sol, la que es más seca, pega contra la Tierra. Entonces van a nacer bebés petizos, de cara cuadrada, de mano cuadrada, de dedos cortos, de cara cuadrada, bajos, de diámetros cortos sería, de todo más concentrado, los ojos más chiquititos y juntos. Yo siempre pongo el ejemplo de Maradona. Maradona es el ejemplo claro de una persona yang, con todas las características del yang. Cuando la energía se llenó más de una energía yin, que es la que viene del centro de la Tierra, como dijimos, las hace a las personas más largas, de diámetros más largos, cara cuadrada o cara triangular, ojos grandes, un monstruito hago yo, pero bueno. Dedos largos, brazos largos, siempre pongo el ejemplo de John Lennon o de Charly García. Son ejemplos extremos de cuando para graficar lo que es una persona que heredó mucha energía yin o que heredó mucha energía yang. Volvemos al inicio. Yin atrae yang. Yang con yang se repelen, yin con yin se repele. Sabiendo eso, sabemos, y cuando miramos a nuestros padres, por ejemplo, el 90% uno es yin y el otro yang, porque los opuestos se complementan. Yang con yang chisporrotea, yin con yin también. Entonces, los opuestos se complementan. Eso explica por qué uno se termina enamorando del opuesto. En general, hay situaciones que no, porque hay muchas variables que tienen que ver con el lugar geográfico donde uno nace, tiene que ver racialmente algunas variables. Entonces, no es 100%. Una persona yang puede convivir perfectamente con una persona yang, pero el opuesto se complementa. Si un matrimonio tiene dos hijos, uno que es yin, el otro que es yang, la mamá o el papá que es yin se va a llevar mejor con el hijo yang, porque se complementan. Con eso entendemos nosotros las relaciones, por qué si yo soy yang y tengo un jefe yang, voy a chisporrotear y me voy a llevar mejor con alguien que es de mi complemento, que es yin. ¿Se entiende cómo vamos por ahí? Entonces, es muy importante y se sabe por lo físico, además de la manera de ser, simplemente viendo una persona yin, ya uno se va dando cuenta de todo un montón de cosas. ¿Por qué? No es solamente de la atracción, porque el yin tiene que ver con lo dulce, por ejemplo, y lo yang tiene que ver con el sodio, con lo salado. El yang es activo, es práctico.
porque viene del movimiento del Sol contra la Tierra, es mucho más caluroso. Entonces, si yo digo, detecto que esa persona tiene la constitución Yang, le va a gustar lo dulce en general, le va a gustar lo opuesto. Y la persona Yin le va a gustar lo salado. El Yang, en general, es diurno, es de día. Y el Yin es más noctámbulo. Entonces, nos dice un montón de cosas con respecto a esa persona si nosotros sabemos la constitución. Pero, no solamente esto, porque una persona Yang, que es activa, que es práctica, que tiende a pasarse de vueltas energéticamente, es muy activo y hacedor, tiene ciertas patologías que no tiene la persona que es más suave, más pasiva, más lenta, más intelectual. ¿Qué tiene? Gastritis, hemorroides, le sube la presión, tiene enfermedades propias de ese pasarse de vueltas energéticamente. En cambio, la persona que es Yin tiene otras patologías diferentes, porque en general es más pasivo, le cuesta la actividad física, es más pasivo e intelectual y es más colgado, tiene energía expansiva, es el artista típico. El arte está muy relacionado con el Yin. ¿Por qué? Ustedes van a ver que la mayoría de los artistas, cuando ustedes ven el rostro, identifican bien el Yin y Yang, que eso después lo vamos a charlar, miran a Van Gogh, miran a Mozart, bueno, Charly García, Spinetta, Fito Páez, Lennon, tienen una sensibilidad y una energía Yin, ya propia, por naturaleza. ¿Por qué? Porque están muy conectados con el universo, es una energía expansiva. Están conectados, son muy intuitivos. De acá nacen los artistas y todos los que piensan mucho. Los ingenieros, por ejemplo, todo lo que pasa por un pensar es mucho más apto. La persona Yin, este piensa y esta actúa. En un matrimonio, una persona que es Yin, tenemos que pintar, tenemos que pintar, tenemos que pintar. Y pasan 2 años y nadie pinta. Si la otra persona no va a comprar la pintura, la Yang, no se pinta. Por eso las dos energías, para cualquier negocio, una pareja, necesitamos las dos energías. Si no, no funciona con una energía sola. Entonces, ya sabemos un montón de cosas con respecto al ser humano. Cómo se enferma, qué características tiene. Yo, por ejemplo, tengo la experiencia de haber hecho 1 año de ingeniería. Y no puedo, yo soy Yang, es mi característica. No puedo creer que haya ingenieros, por ejemplo, porque geometría analítica, análisis matemático, era como que todo tan abstracto para mí que era, lo percibía esa energía que no era mía. En cambio, cuando yo toda la parte práctica de la medicina, y ahí me doy cuenta lo que es la energía Yang. Y cómo no puedo comprender, y no tiene nada que ver mi energía con tocar un instrumento o pensar en abstracto. Entonces, cada uno tiene su cualidad, no es ni bueno ni malo, sino que es su característica, que lo hace hasta enfermar de una manera determinada. Entonces, esa hojita que ustedes tienen ahí, donde dice la constitución, o sea, el Yin y Yang, y todas sus características, y las leyes de la primera hoja, marcan cómo funciona el Yin y Yang. Todo el mundo está
funcionando en esa forma. Cuando nosotros hablamos de dietas, la mayoría de todas las dietas que nosotros conocemos, vegetariana, ovo-lácteo vegetariana, crudívora, vegana, naturista, y todas las que están de moda a veces, la de la luna, la de, bueno, justo di el ejemplo de la luna que tiene una influencia más energética, pero la de la proteína o la de la que sea, es analítica, analítica. Piensa en calorías, piensa en minerales, en vitaminas, en proteínas, hidratos de carbono, cuánto tiene que comer una persona. Todas estas dietas son analíticas. La macrobiótica es una dieta energética porque contempla lo del yin y yang. Es la única dieta, la Ayurveda también porque tiene orígenes en común, la Ayurveda en la India, la macrobiótica más en Japón, que tienen más cuestiones en común, pero esta contempla el equilibrio del yin y del yang. Cuando uno come puede comer más yin, puede comer más yang. Siempre trata de que una persona, cada comida tiene que ser equilibrada. No comer yang a la mañana, yin a la tarde, no. Cada comida tiene que tener un equilibrio energético. Entonces se diferencia sustancialmente con todas las demás. Yo atiendo un vegetariano, por ejemplo, o uno que hace dieta crudívora. Esa persona come mucha energía yin, porque los vegetales son yin. Y termina teniendo un exceso yin. Y ella cree que come sano, natural, con comidas no procesadas, industrializadas, sin colorantes, conservantes. Cree que come sano, pero no contempla esto que yo estoy hablando de la polarización, del yin y yang y del tema energético. Es así como la medicina actual, si no cree en que somos un todo, que se enferma energéticamente, se desarmoniza la persona y que se expresa con síntomas ese desequilibrio, y trata un hígado o trata un órgano, no está curando a la persona, está tratando el síntoma y lo que se está expresando, pero eso no es el origen del problema. El problema es un desequilibrio energético. Y mientras no crea de que tenemos una energía, que tenemos un doble etérico, un cuerpo astral, un cuerpo mental y todos cuerpos energéticos más sutiles, no va a entender por dónde pasa la curación de la persona. La terapia tiene que ser energética, la dieta tiene que ser energética. ¿Por qué? Porque cuando yo flores, trato con cristales, trato con reiki, trato con cuencos tibetanos, cuando toda terapia energética es coherente y trata a la persona. La acupuntura trata sintomáticamente los meridianos, los cables que nosotros tenemos, pero de alguna manera trata la energía, tiene una visión energética. Si nos quedamos con que el hígado se enfermó,
y tratamos de resolver el hígado como si ese fuese el problema, ahí está el error de la medicina tradicional, desde mi punto de vista, ¿eh? Yo tengo 40 años de médico y tengo formación alopática, o sea, formación tradicional, y todo lo que me han enseñado en la facultad, yo a esta altura de mi vida, puedo decir que me enseñaron todo lo que no hay que hacer. Llegué a esa conclusión. Me sirvió muchísimo la experiencia que tuve a nivel hospitalario o a nivel formación médica. Pero cuando yo miro ahora para atrás, después de toda mi experiencia médica, está todo mucho más tecnológicamente dirigido, una resonancia, todo va, pero todo apunta a un lugar diferente, a ver resolutivamente el órgano y ver el organismo por separado, no a la persona en su totalidad. Entonces puede tener toda la tecnología que quiera, pero equivocada de rumbo o de camino. Entonces, es muy importante esto de la energía que yo comencé la charla, porque es la parte central de todo. Si nosotros tenemos a la persona, tenemos que ver, los planetas influyen un montón. El que cree en la astrología sabe que los planetas tienen incidencia. Lo más gráfico es la luna, que influye sobre las mareas, sobre las plantas. Pero también influye, uno que ha profundizado un poco más, sabe que un análisis en un cuarto lunar diferente a otro puede salir diferente por la influencia de la luna. No es lo mismo hacerse un análisis en luna llena que hacérselo en una luna cuarto creciente o nueva. Entonces, influye sobre... ¿Qué cambia? ¿Qué cambian los valores que se dan? Varía, ¿por qué? Porque, por lo que yo estaba hablando energéticamente, la luna nueva es yin. Y la luna llena es yang. Por eso pasan tantas cosas en luna llena. Uno que ha hecho guardias, muchos accidentes y suicidios, y es una guardia mucho más movida cuando la luna yang es la luna llena. O sea que la luna influye en la sangre de las personas, en las plantas. Sabemos, ya es más tradicional el efecto que tiene sobre las plantas, que cuando uno está en cuarto menguante hay que plantar todo lo que va para abajo, y en cuarto creciente todo lo que va para arriba. O sea, el corte de pelo, ¿no? El corte de pelo. Todo eso en forma tradicional se sabe hace muchísimo tiempo. Entonces, los planetas, y no me quiero meter en la astrología, que ya tenemos características de cada planeta. Entonces, nos influye Marte si está en un signo, en otro. No me voy a meter en eso, pero tiene influencia. Ni hablar de todo lo que son las antenas ahora que están en boga, de la 5G, la energía 5G, que es todo silencioso, todo. Somos una generación de primer impacto ambiental nosotros, desconocida, es decir, no medible. Se va a saber años después lo que nos generaba el celular, lo que nos generaban las antenas, o sea, es un impacto desconocido que nosotros tenemos. Pero ¿qué pasa? Esto es energético, esto nos afecta muchísimo. Cuando uno habla de la energía, de la vibración, de la longitud de onda que yo decía, todo lo que es microondas, todo lo que es, trabaja con unas energías que termina influyendo muchísimo sobre la parte energética de la persona. La dieta, como yo decía, influye muchísimo sobre la persona. Las relaciones personales influyen muchísimo. ¿Por qué las relaciones? Si uno está en pareja
con una persona opuesta, el yang se pone más yin y el yin se pone más yang. Se complementan. Entonces, una persona que es yang conviviendo con una persona yin, lo equilibra, lo tiende a cambiar energéticamente, influye sobre la energía de la persona. Miren qué importante que es esto. Esto es difícil de entender, pero es el centro de toda la explicación de por qué nos enfermamos y cómo nos enfermamos. Yo les dije que la energía yang era concentrada, dura, muy densa. Quiere decir que los órganos del cuerpo, concentrados, densos, son yang. Tenemos el hígado como un ejemplo. Tenemos el páncreas como un ejemplo. Son órganos yang, duros. Si ponemos el intestino como ejemplo, es un órgano hueco yin. Recibió más energía yin. ¿La tiroides? La tiroides es yang, es sólida. A eso va esta charla. Una persona sabiendo esto de la energía yin y yang puede deducir un montón de cuestiones, tanto de la dieta, de qué alimento es yin, qué alimento es yang. Da para decir, acá hay mucho sol, mucho yang. En el Ecuador, ¿qué va a predominar? La vegetación yin. Todo lo que es muy yin para equilibrar va a ser del Ecuador. Las bananas, las frutas tropicales, el café, todo lo que es extremo yin es de origen tropical. Las solanáceas son de origen tropical. Tomate, berenjena, ají, papa, todas de la misma familia. Extremos yin. Entonces, ahí entendemos por qué la vegetación mayor está en el Ecuador, en las selvas tropicales, y en los polos no hay tanta vegetación y es rala y es bajita porque es yang. Entonces ahí entendemos cómo nos afectan los climas y por qué comen de determinada forma en México o en la India, que son dos lugares tropicales donde, oh casualidad, hay mucho condimento, mucha especie. No es casual. Nada es casual. Nada es casual. Todo tiene una relación. Hasta, por ejemplo, las comidas tradicionales, el churrasco con ensalada es un yin con un yang. Las comidas tradicionales tienen, ya empíricamente vienen de tradición con un equilibrio energético. No son casualidad. Entonces, ahí estamos entendiendo cómo, acá yo había puesto el ejemplo del intestino. Yo dije que lo dulce era yin. El principal factor en ese circulito que ustedes tienen, extremo yin, dice azúcar. El azúcar es la muestra más yin de todos los extremos que hay. Y la sal es el ejemplo más yang extremo que hay. Entonces yo dije, órgano, hígado, yang, páncreas. Yin atrae yang. ¿Qué los enferma? El azúcar y todo lo que es extremo yin. El páncreas, ¿con qué se afecta? Con el azúcar. El hígado, ¿con qué se afecta? Con el alcohol. Esta energía yin
debilita la energía yang de esos órganos. Y esa es la explicación por qué tenemos que comer en equilibrio y cómo comer cuando un órgano se enferma. Miren qué importante. Ustedes tienen a la persona y entra la energía yang, como les dije, por el pie derecho, acá la energía yin y acá la energía yang. Yin atrae yang. Volvemos a Yin atrae yang. Si yo me como un postre, un flan con dulce de leche, me va a generar dolor en el hombro que tiene que ver con la energía opuesta. Porque yin atrae yang. Nosotros vamos a entender con este precepto cómo se enferma el cuerpo y por qué el intestino, que es un órgano yin, se enferma con carne, que es yang. El principal factor de generar un cáncer de intestino es el exceso de comer con carne, o sea, una comida yang. Eso lo dice la medicina tradicional, pero tiene que ver con esta visión energética de por qué uno se enferma de esa determinada forma. Entonces, ya vimos lo que es cómo una persona nace con la constitución. Pero acá les complico la historia. ¿Por qué? Porque una cosa es cuando uno nace, nació yin, tipo Charly García, como les dije, dedos largos, cara triangular, nariz aguileña, ojos grandes, un monstruito de veras. Yin. Y tenemos a Maradona, cara cuadrada, cejas pobladas, en general de baja altura, ojos chiquitos, más petizos, con una energía más yang. Pero si uno empieza a desequilibrarse energéticamente y empieza a comer mucho yin y empieza a expandirse, porque toda la energía yin engorda, hay más grasa, aceite que es yin, el agua es yin. Todo lo que tienda a ponerte yin, el azúcar, el alcohol, el chocolate, el café, el mate, el té. O sea, bueno, ustedes me van a entender. Bueno, con esa risa ustedes me dicen que el principal factor de enfermedades es el exceso yin. Cuando uno moquea, cuando uno descarga por la piel con brotes, sarpullidos, transpiración, flujo en la mujer, todas las descargas son para alargar el exceso de yin que nosotros tenemos y que vamos acumulando. Por esto que ustedes se han reído. Porque la mayoría es exceso yin. La mayoría de las enfermedades son exceso yin. Mixto, hay muy pocas enfermedades, mezcla de las dos. Una es la hipertensión arterial y la otra es la esclerosis múltiple. Son dos enfermedades en que la persona estuvo comiendo muy desarmónicamente. Entonces, ¿qué aparece ahí? Una persona que es yang se empieza a poner, a expandirse, a llenarse de líquido. Exceso yin. La persona que tiene exceso yin
se empieza, la persona, ¿y qué le pasa? Que el yang es práctico, con mucha energía, empieza la energía, lo que le sobra, el yang es dador de energía, y empieza la inseguridad y el temor, que son propios de la persona yin. La persona más voltera, más insegura, más tímida, metida para adentro, es el perfil del yin. Y esa persona que es yang empieza a estar en una condición yin. La mayoría de las personas tienen una condición yin, se empiezan a enfermar yin. ¿Por qué? Por el desequilibrio de la dieta. Entonces ahí entendemos, volvemos a que podemos entender el todo solamente entendiendo esto de la polaridad del yin y yang, de entender cómo se comporta la energía yin y yang, porque ya sabiendo cómo se comporta, podemos hacer y comer equilibradamente. Pobre Charlie, lo hicimos un monstruito bárbaro. La energía, yo quería graficarla un poco para que ustedes puedan ver que es invisible, aunque ustedes entiendan ya por el Bluetooth y por lo que significa una energía inalámbrica, que no la ven, pero que se prende un parlante a distancia conectándose con una energía que no la vemos. Cuando viene, todo lo que existe en la Tierra tiene un patrón helicoidal. El ADN es un patrón helicoidal. Todo lo que son los ciclones, las olas, la formación de... todo tiene un patrón helicoidal en común. Así como yo le di ahí que hay leyes que explican todo el funcionamiento del yin y yang, hay patrones universales de que todo cambia, todo tiene un principio y un fin, tiene un frente y un dorso. Entonces todos vamos entendiendo esto de los patrones que sigue esa energía. Entonces, cuando viene de abajo del yin, la energía viene en el sentido de las agujas del reloj, por abajo, yin. Y la energía que viene yang viene al hombre en el sentido de las agujas del reloj y en la mujer contraria a las agujas del reloj. Cuando el yin y yang se unen, porque ya el hecho de ser mujer, ya eso es energía yin, y el hombre energía yang, y después está todo lo que acumuló la mamá en el embarazo y el producto de generar más yin o más yang. Pero yo lo que le quería mostrar era, cuando se une la mujer y el hombre en su energía, se equilibran y se neutralizan las dos energías. Y para graficarlo yo había que con un péndulo hacer gráficamente con un hombre y una mujer que puedan ver cómo se mueve la energía. Entonces vamos... vamos a poner... No, quédense sentados ahí, que... si Alejandra... No, mejor que siempre. ¿Querés hacerlo vos con tu péndulo?
Entonces, sobre un eje uno pone y ve que tiene que girar en el sentido de las agujas del reloj. Y si no, bueno, no sé, vamos a... Bueno, sentido de aguja, ¿lo vieron? Gira en sentido de las agujas del reloj. Ahora, ella tiene que girar en contra de las agujas del reloj, por ser mujer, tiene que girar. Ahora, desen la mano. Entonces, ahí se tiene que parar la energía porque se equilibra el yin y el yang, ¿ven? Ahí se empieza a bajar y a equilibrar. ¿Ven? Eso es una representación gráfica de cómo entra la energía. Un aplauso para las dos. Entonces, esa es una representación muy gráfica de cómo la energía nos entra y de cómo nos afecta energéticamente las cosas. Eso es muy importante. Y hay mucho para hablar de este tema, cómo es la relación sexual entre el hombre y la mujer, lo que se genera energéticamente cuando hay un orgasmo. La energía llega a un punto de conexión con el universo que no se logra con ninguna otra conexión. Ahí está bien el yin y yang tan equilibrado que empieza a reequilibrar la energía de una determinada manera que eso beneficia a los dos. Entonces, si yo soy yin pasivo, más intelectual, necesito equilibrar esa tendencia a la lentitud y a los procesos más. Porque no es mala la energía, lo que pasa es que es más pensante. Pero siempre lo equilibra la energía yang. Si uno, yin con yin, se quedan sentados mirando la computadora o leyendo o tocando un instrumento y esa energía se empieza a frenar. Entonces, la persona que es yin necesita equilibrar, necesita movimiento, necesita actividad física. El yang, por su propia naturaleza, se mueve y tiene esa inquietud. El yin, hay personas que son yin que les gusta la actividad física y es bárbaro porque ahí hay un equilibrio perfecto, pero son los menos. En general es más lento y pasivo la persona yin, que recibió más. Acuérdense que todas las personas tienen las dos energías, no es puramente yin ni puramente yang. Entonces siempre hay un toque de las dos energías. Pero entonces, sabiendo esto, sabiendo que la persona yin se va a sentir mucho mejor al sol, con el movimiento, en un clima seco, en el verano, de septiembre a marzo, es el mejor época de la persona yin. Se activa, ¿por qué? Porque hay energía yang. Yo una vez tuve un paciente extremo yin, muy yin, y que se fue a vivir a Bucios. Y vendía ropa en la playa, caminando, vendiendo ropa en la playa. Yo 2 años después no lo conocía. Se había transformado totalmente física y psicológicamente. Era otra persona. Después yo lo veía periódicamente cuando él venía y había cambiado, yo diría, quedó un 20% del resto de la personalidad de él. El resto había cambiado totalmente. Y el equilibrio perfecto para una persona yin.
Entonces, para una persona yang es todo lo opuesto. La persona yang, ¿qué necesita? Más naturaleza, bajar. Necesita de las personas yin también, porque es la que lo equilibra. Siempre lo equilibra lo opuesto. Entonces, el yang, que tiende a la contractura, a la rigidez, al fanatismo, bajar todo lo que es flexibilidad, todo lo que es una dieta más tirando al yin, el invierno, el clima más húmedo, le sienta mejor a la persona opuesta, porque tiene que ver con lo opuesto. Entonces siempre lo va a tender a equilibrar. O sea que si está en una condición yin, siempre todos los factores lo van a beneficiar. Pero ¿qué sucede? No es tan simple. ¿Por qué? Cuando nosotros nos alimentamos, nosotros tenemos que comer en un equilibrio, yin y yang, como les decía. Si yo como azúcar, por esta ley energética que atrae al otro, me va a agarrar ganas de comer algo salado. Y después de comer algo salado me va a traer comer algo dulce de nuevo. Y yo ando fuera de este rango y tengo lo que se llama apetito selectivo. ¿Qué significa? Tener apetito selectivo es un síntoma. Deseo de dulce, deseo de salado, me comería un chocolate, me comería un helado. Eso es un síntoma que hay que equilibrar. La homeopatía lo toma como un síntoma, lo pregunta. Hay personas que se salan sin haber probado el alimento. Entonces, así van con apetito selectivo y fuera de rango. Y una alimentación equilibrada desde el yin y yang lo manda en este rango y no tiene apetito selectivo. O sea que un extremo yin, como tienen ahí en el papelito, genera un extremo yang. Y ahí ven por qué las conductas propias de por qué a mí me muero por un chocolate o por un dulce o por... Es como que tiene el apetito selectivo y está comenzando a enfermarse de la energía, de la polarización y del yin y yang. Es tan importante para entender cómo funciona el universo que, por ejemplo, cuando se produce la rotación de la Tierra, hay un vector de energía que es mayor que otro. O sea que la energía tira más favorablemente del este al oeste. Miren qué importante es el tema energético, ver la relación energética de las cosas, que la mayoría que ingresaron en el planeta fueron de este a oeste. Cómo se colonizó América, porque las energías son favorables hacia el oeste y desfavorables hacia el este. Cuando uno ve todas las guerras que fracasaron hacia el este y todo lo que fue colonizado favorablemente, como los Estados Unidos, todos los ingleses que cruzaron y se fueron al oeste, y también de norte a sur. Todo esto son energías favorables
y que es tan importante que las personas que ya hacen una macrobiótica, porque cuando yo hablo de macrobiótica, hablo de un estilo de vida para vivir en armonía con el universo. No es solamente una dieta, es vivir en armonía con el universo. Todo lo ecológico, todo lo que contempla el todo, la armonía con el universo, todo lo que va en contra de la armonía del universo nos enferma. Y un ejemplo típico es mucha gente que fue a los Estados Unidos a vivir, después se fue a vivir a California y hasta en menor proporción una mudanza del este al oeste va a ser mucho más favorable que lo opuesto. O sea, nosotros viajamos en Europa en avión, va a ser mucho más dificultoso nuestra recuperación, o este famoso efecto que genera el viajar hacia allá, que el volver. No es solamente la vuelta, es que vamos en el sentido energético del planeta. Entonces, hasta en eso es importante. Mudarse de este a oeste es más favorable que mudarse hacia el este. Uno no es que no pueda, pero tarda más en recuperarse, cuesta más, porque uno va en contra de la energía. ¿Por qué fracasó Hitler cuando quiso ir hacia Rusia? O en la historia de la humanidad hay un montón de casos de fracasos hacia la energía opuesta. Bueno. Cuando nosotros tenemos a la persona y tratamos la totalidad, tratamos a la persona, una parte de su cuerpo representa la totalidad. Una chispa energética entre el óvulo y el espermatozoide hacen que después la materia se vaya densificando y nace y se desarrolla el cuerpo físico. O sea que tiene patrones energéticos muy estereotipados y cada parte del cuerpo representa la totalidad. ¿Qué quiere decir? Que yo miro el iris de las personas y veo la totalidad. Ahí está el esquema y la representación de todo el organismo. Veo el cerebro, veo el intestino, veo todo. Si yo miro la cara de la persona, está representado todo. Ustedes van a tener una carita al final. En la cara está representado todo. Esto representa los riñones, esto representa los pulmones, esto representa el corazón, el estómago, el intestino delgado. O sea que en la cara está representada la totalidad. Todos los puntos de acupuntura están en la oreja, representados. Un acupunturista toca un punto, toca otro. En una parte está representado el todo. En reflexoterapia, en la planta del pie están representados todos los puntos del organismo. O sea que filosóficamente siempre volvemos a esto de que el cuerpo se va desarrollando de una determinada forma y que todo tiene que ver con todo. Si ustedes van a un acupunturista y tienen un problema hepático y por ahí les toca un punto que tiene que ver con otra cosa, aparentemente con otra cosa, le pone una aguja a distancia porque lo que está buscando es reequilibrar el todo, no es solamente apuntando al hígado. Entonces, una medicina que contemple a la persona
es la que va al origen del problema y la que va en una curación real. No hay que olvidarse que el 70% del organismo es agua. Algunos de los órganos, como el cerebro, tiene 80-85% de agua. El agua es conductora de la electricidad. No sé si ustedes han leído todas las experiencias del japonés Emoto, cómo cristalizaba el agua y generaba imágenes armónicas poniéndole agua de vertiente, por ejemplo, o si ponía agua sucia, cómo era diferente las figuras armónicas que tenía cuando se ponía agua de vertiente y cuando uno ponía agua sucia o contaminada o sometida a emociones. Entonces, fíjense cómo va a influir sobre nuestro organismo. Y no es casualidad, en todo lo que es las terapias que tienen que ver con lo energético, el agua es muy importante, porque vehiculiza otras energías, como pueden ser las flores de Bach, que uno va, busca determinado, porque Bach, ¿qué hizo? Él tenía una percepción y una sensibilidad tan grande que percibía la energía de la planta, de la flor, del árbol. Entonces, sentía una emoción. ¿Qué hizo? Cada flor de Bach la metía, la vehiculizaba en agua alcoholizada y es una forma de energía, es una forma de equilibrar energéticamente cada emoción determinada. Bach fue un homeópata unicista que hizo su propio sistema y trabajó sobre las emociones especialmente, sobre la tristeza, sobre el rencor, sobre la impaciencia. La homeopatía trabaja sobre la persona, también pone sustancias de la naturaleza, minerales, vegetales, los vehiculiza, algunos en agua alcoholizada, esa agua alcoholizada se pone en los globulitos o en las tabletas, y es una manera de tomar energía. Porque si esa persona no tiene una energía armónica, está vibrando disarmónicamente, el medicamento homeopático trata de equilibrarla energéticamente. La verdadera homeopatía no trabaja sobre los síntomas o sobre los órganos, trabaja sobre las personas. Trata personas, trata la totalidad. Entendiendo todo esto de la energía, entendemos perfectamente qué es lo que busca una terapia de ese estilo, que todos tienen en común la energía. No hay una sola terapia que sea la panacea. Si yo tomo homeopatía o una forma de energía, si yo como helado todos los días, me voy a desequilibrar y no... Es un poco ordenar hábitos y vivir en armonía con la naturaleza. Si yo me enfermo, la enfermedad tiene un sentido, no es casual. A mí me tocó un cáncer, a mí me tocó, qué mala suerte. Uno tiene que ver con la enfermedad y esa enfermedad le quiere decir algo que tiene que cambiar. Que así no, por eso me enfermé. Es correctiva la enfermedad tiene un sentido, no es casual.
Si yo tengo mocos, la medicina tradicional le interesa el moco, pero no piensa que tiene un sentido el moco o la tos. Tienen un sentido súper inteligente y equilibrador del organismo, de descarga. ¿Y qué hace la medicina tradicional? Antitusivo, moco, mete todo para adentro. Lo que el mismo cuerpo quiere largar. Por eso se llama alopatía, con lo opuesto. Tengo un dolor, un analgésico. Tengo una inflamación, un antiinflamatorio. Un ejemplo típico, por eso es una antimedicina, porque las papas fritas bailan, total tengo hepatagina. La propaganda. Entonces es un absurdo. Te enseñan a comer mal y total tenés hepatagina. El dolor para, vos no, hay otra que dice para. Claro. Vos seguís, total te tomás el calmante. Claro, Gandhi escribió un libro sobre medicina y que dice así clara y taxativamente que genera un daño a la medicina tradicional, tratando el síntoma, porque suprime el alerta que vos tenés. A vos te duele la cabeza es por algo. Tomás un analgésico, no sabés por qué te está doliendo la cabeza. Estás negando, estás suprimiendo. La naturaleza es muy inteligente, el organismo es perfecto. Nosotros lo enfermamos. Yo soy de los que piensa que un ser humano puede vivir tranquilamente 150 años. Y nosotros lo quemamos muchísimo antes, por un montón de factores. Pero lo quemamos muchísimo antes. Entonces, no hay que tratar el síntoma, porque el síntoma y la enfermedad tienen un sentido curativo. Lo que hay que hacer es hacer una lectura de qué me está pasando, por qué me pasó esto, qué me quiere decir, qué tengo que cambiar. Si yo no entiendo eso, no resuelvo la enfermedad. Están las técnicas de constelación, de biodecodificación, que nosotros podemos, técnicas para ir para atrás, para buscarle la vuelta, qué emociones nos enfermaron, de dónde es el origen. La hipnosis regresiva es una técnica muy buena también, buscar de dónde partió esa emoción que nos enfermó o que nos da el problema que nos da. No todo es tan simple, pero si yo voy y trato el síntoma, estoy suprimiendo, dice la homeopatía. Estoy generando, porque si el cuerpo quiere descargar y yo lo meto para adentro, lo estoy enfermando al cuerpo. Por ejemplo, otoño y primavera. Vengo en el verano y bárbaro el gin. Todo lo que ustedes se rieron, helado, alcohol, todo. Bárbaro. Viene el frío, ¿qué es gin? El frío es un ejemplo típico del gin. ¿Qué hace el cuerpo? Le genera una gripe, una descarga de todo el gin que usted se tomó sobre el verano. Es algo natural que uno se engripe. No tiene que ver también con el otro cambio de estación. Es lo mismo. Viene el cambio de estación y te enferma. O te enferma cuando vos te vas de vacaciones a la playa, caminás descalzo por la arena, el mar, y te enferma. Y vos decís, justo me enfermé cuando... Es que el cuerpo te está queriendo desintoxicar. Entonces, acá le echan la culpa al tilo y a todos los alergenos que hay dando vuelta, y no se hacen cargo del tema. Ni hablar de todo lo que es suprimir y los laboratorios y todo lo que significa. Este concepto es antilaboratorio porque no se vende nada. Porque uno la alimentación, ya vamos a hablar, la dieta, uno la puede utilizar como remedio casero. Todo lo de la dieta, lo de la cocina. Uno puede modificar la energía de lo que está comiendo. Entonces, se cura a través del entendimiento de esto de las energías, de cómo se comporta.
Otro ejemplo. Ustedes tienen ahí en el listado, en ese círculo, los alimentos que son extremo yin y extremo yang. Les dije que el azúcar es un ejemplo de desequilibrador muy grande. Si hay algo que desequilibra más, es el azúcar. Una cucharadita de azúcar desequilibra yin una semana. No sé si me entienden. Esa gente que se toma el té con 3 cucharadas de azúcar o toma mate con cada azúcar, con una cucharada de azúcar. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Me sube el azúcar en la sangre. Antes llamó a la insulina del páncreas. Venía insulina, que vino azúcar al cuerpo y la mete en la célula. Esa energía se quema muy fugazmente, es una energía muy fugaz. Y así como subió, bajó, como el alcohol. El alcohol da una fase de excitación y así como subió, viene después el bajón. Llamó a la insulina. El hecho de que en 1 o 2 horas tengamos otra vez un bajón, me hace comer o picotear azúcar otra vez, o un café, o un mate, que también son yin. Vamos a tomar porque el cuerpo empieza a necesitar y ahí vamos de nuevo. Otro golpe de insulina al páncreas. Le dice, páncreas, insulina. Esto genera, ¿por qué ahora hay tanta diabetes tipo 2? Que necesitan metformina y todos los medicamentos que... Porque agotaron el páncreas. Llega un momento que el páncreas nada más. Y lo agotaron. Entonces, toda una dieta basada en carbohidrato simple o toda esta lista que yo les había dado, que son cosas que ustedes la pueden identificar cuando hablemos bien del tema de por qué un alimento es yin o yang. Porque tiene más sodio, porque tiene más potasio, porque es más redondito y chiquitito, porque es una raíz. O sea, tiene un montón de entendimiento por qué es yin o yang. Entonces, si ustedes comen carbohidrato complejo, que es un cereal integral, de todo el círculo de comida, ustedes van a encontrar que cereal de base, un cereal integral de base. El maíz en América, el trigo en Europa, el arroz en Asia, no es casual que el cereal debe ser la parte de la comida más importante del organismo. Uno come arroz integral yamaní, por ejemplo, de grano corto o japonés, como se llama. Da una campana de Gauss en la energía, casi ni llama a la insulina y dura 6, 8 horas la energía que da un bollito de arroz. Y uno vuelve a tener, y tiene un pico de energía, y no lo llama casi al páncreas. Energéticamente, todo el cuerpo va a rendir mucho mejor con un cereal integral, y no... Y hablando del yin y yang, el cereal es el ejemplo de el alimento más equilibrado con respecto al yin y yang. Cereal integral. Por eso cualquier enfermedad ya empieza a mejorar haciendo una dieta solamente de cereal integral. Cereal integral. Arroz amarillo. La macrobiótica propone lo más orgánico posible, integral, del lugar donde uno vive y de estación. Todo en armonía con el universo. Nosotros acá estamos acostumbrados que el pescado se come el cuerpo. En Japón se come el pescado entero. ¿Por qué?
porque no es lo mismo la energía que tiene la cabeza que la que tiene el cuerpo. Una zanahoria no es lo mismo la penca de la zanahoria que la zanahoria. Tienen una energía yang y la otra energía yin. Usted está comiendo un alimento equilibrado, integral, cuando se come la zanahoria entera. Pero acá en la verdulería se come la zanahoria sola. Bueno, entonces, lo más orgánico, lo más integral, del lugar y de estación. Yo les decía, volvemos al tema energético. Acá tenemos la costumbre de comer banana en invierno. La banana enfría, tiene potasio, es para los calambres, pero es una energía yin, comida en invierno, en un clima yin. El frío y el invierno es un clima yin. Todo lo que es humedad y frío es yin. El invierno es yin. Sonamos. La banana y las frutas tropicales, porque uno lo ve analíticamente y dice, no, calambre, potasio. No lo ve desde el punto de vista energético. Entonces comemos hoy, por todo lo que es la comunicación, comemos fruta de todos los climas a todo momento. Y se va desequilibrando el organismo. Por eso es vivir en armonía con el universo, no es solamente una dieta. Uno puede utilizar una dieta para curar una enfermedad, pero va más allá de eso. No sé si ustedes tienen alguna duda, pregunten lo que quieren preguntar. Sí, vale. O empezamos el lunes. El lunes empiezo. Podríamos empezar mañana. Mañana. Ay, ay. Estamos al horno, no hay prisa, nada. Voy a seguir con esto. Si ustedes tienen un mono que come fruta, en la escala evolutiva de los vegetales y en la escala evolutiva de los animales, el hombre es el más evolucionado de la especie, que a veces no parece, pero es, que es el único animal que tiene la posición erecta y que tiene que ver con la energía del yin y yang, tiene otro desarrollo energético que los animales. El hecho de que nosotros, despiertos, la energía entra y sale, y cuando nos acostamos se corta la energía. Por eso nos dormimos. Nadie puede dormir separado. Por eso hay torturas que han hecho, que los ponen en habitaciones que no se pueden sentar ni acostar ni nada, y es una tortura porque vos no te podés dormir, no se corta el canal energético. Entonces, esto de la meditación o de la columna recta o de tener esa energía que entra y sale, es muy importante y nos marca todo. Y ni hablar si nos metemos a hablar de las redes de Hartmann o de la cabeza al norte, dormir, como dice el Feng Shui, que tiene que ver con las energías que estamos hablando. Si yo me atravieso y voy, mi cama es de este a oeste, yo voy a alterar ese flujo energético. Es muy simple, tiene que ver cuando uno lo ve desde el punto de vista energético, no analítico. Volvemos siempre, por eso siempre vuelvo a este tema de la energía, ver con esos ojos. Si en la escala evolutiva el animal más evolucionado es el hombre, no es casualidad que las gramíneas, que el arroz integral, que el cereal, en la escala evolutiva es el más evolucionado de todos. Es como que el mono para la fruta, pero el hombre es como una relación. El cereal integral tiene una relación sodio-potasio muy parecida al organismo, 5:1. Eso
no genera ningún efecto desequilibrante en el organismo. Pero si yo me como una banana, tiene mucho potasio en relación al sodio. Es un elemento, todo lo que ustedes van a ver en la lista de extremo yin, tiene muchas características de este estilo, de tener mucho potasio, de ser muy húmedas, muy frías, muy azucaradas, todas las frutas tropicales, para equilibrar el calor y la transpiración y todo lo que tenemos en el trópico, no para comer en un clima frío como el nuestro. Entonces, vuelve el tema energético. Entonces, ¿por qué la mitad tiene que ser un cereal integral? Porque ve la energía equilibrante que tiene este alimento. Cuando hablamos de la energía yang, hablamos del fuego, de la cocción, de lo salado, el sodio, el magnesio. Hay otros también minerales que son... Cuando uno tiene una artritis que tiene la humedad, el frío, todo tiene una relación y me duelen las articulaciones por exceso de yin. ¿Por qué el magnesio empieza a hacer mal y empieza a transmitirse como una tradición que toma magnesio que te hace bien? Porque es un factor yang. Yo tengo fiebre de 40. El ácido acetil salicílico, el ácido yin. Entonces baja el yang. Pero no hay que trabajar con los extremos. Yo he bajado una fiebre de 40 con una naranja. Conmigo. Tenía 40 de fiebre, una naranja. Y voy a decir, ¿por qué? Por el yin y el yang. Entendiendo las energías, uno las aplica en un remedio casero, en la dieta. Tenés un exceso de energía yin, tenés más peso del que tenés que tener. Volvemos a las energías. Si uno tiene una energía yin, tiene mucha agua y tiene mucho dulce en el cuerpo. Tiene mucha grasa en el cuerpo. Tiene más líquido del que tiene que tener. Cuando uno está yang, está mineralizado, más concentrado, más salado, por así decirlo de alguna forma. ¿Dónde van los bichos? ¿Dónde van a ir todas las bacterias, todos los bichos, todo? Es el caldo de cultivo más importante. El agua, el estado yin, me agarro cualquier itis de las que quieras. Faringitis, otitis, no importa la bacteria que está en juego, es que tengo una condición de exceso yin. Y acá no va a ir ningún bicho. Por eso estas cosas no se hablaron en la época de COVID, no había debate, no había nada. Quédate en casa y ponete el barbijo. Pero la dieta, el abrazarse a un familiar, el salir a la naturaleza, todo lo que equilibraba, no solamente no se decía, sino no se debatía. No había un médico que... No sé dónde estaban los médicos en el sentido de entender esto, el todo. No es solamente que la bacteria te entre, porque a vos te entraba, pero a tu familia, a otro de la familia no. ¿Qué pasaba ahí? Entonces ahí hay que ver con un nivel de comprensión diferente. No es solamente la bacteria, el bicho el que te está afectando. Imagínense si yo tengo que darme una vacuna por cada bicho o cada cepa que está dando vuelta. Un alfiletero. Por cada... es no entender la perfección del organismo. Entonces, son temas muy controvertidos, pero que tienen que ver con esto de ver las cosas desde el punto de vista energético.
Entonces, volviendo al tema más importante de hoy, que es entender esto de las energías del yin y yang, o de las energías de las dietas y de cómo nos afecta en nuestra salud. Yo les puse yin y yang. Un estado de yin es acidez. La medicina tradicional también sabe de que un estado de acidez y de anaerobismo es el caldo de cultivo perfecto para cualquier enfermedad. Entonces, nos ponemos de acuerdo ahí. El cuerpo tiene 7.4 de pH. Entonces, la dieta tiene que ser ligeramente alcalina. Es una manera de equilibrar lo acidez y lo alcalino, es el yin y el yang, lo positivo, lo negativo, lo femenino, masculino. Es lo mismo, explicado de otra manera. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la proteína está llena de aminoácidos, es una cadena de aminoácidos, aminoácidos. El organismo se come una proteína animal y el cuerpo se come esto. Se llama utilización proteica neta. Esto es colesterol y todos residuos. Y cuanto más proteína comemos, más acidez metemos en el cuerpo, porque es aminoácidos. Entonces, todo lo que es proteína hay que dosificarlo hasta la proteína vegetal, que es la legumbre. La mejor proteína es la legumbre, pero es un 5 a 10% de una dieta. Porque si no termino acidificando mucho el organismo. Si yo me como un garbanzo, la utilización proteica neta es del 90%. Y no tiene residuo, es un combustible perfecto. No da colesterol, no da nada que el organismo tenga que trabajosamente eliminar. Entonces, este ítem chiquitito tiene que ver con la proteína, que es la legumbre. Poroto, garbanzo, arvejas. Si lo vemos desde el punto de vista del yin y yang, si yo pongo un poroto payares y pongo un poroto aduki, ahí nos vamos dando cuenta que este va a ser más yang porque es concentrado chiquitito y este es más largo. Ya sabiendo eso, sabemos que este es más yin que el otro. Si yo sé que la tuberculosis la provoca un bacilo y que un estreptococo es redondito, yo sé que esta enfermedad es yin. Y si es causada una neumopatía con un neumococo, es yang. Entonces, simplemente sabiendo cómo se comporta esto de las energías de la hojita que yo les di, del yin y del yang, y de lo que en el alimento es extremo yin y extremo yang, que tiene una explicación, porque cada uno de los alimentos, ¿por qué una zanahoria se la dan como más yang? Porque es una raíz. Acuérdense, viene del cielo la energía yang, todo lo que es raíz va a ser más yang. Más yang, o yang, como dicen por ahí, yang. Yo estoy más acostumbrado a decir así. Los colores también, ¿no? Los colores. Claro, los colores, la forma, el contenido que tienen de sodio y de potasio o de acidez o de alcalinidad, todo eso da si el alimento es más yin o más yang. Entonces, si yo
tengo una condición yin, tengo que bajar de peso, tengo que comer ligeramente más yang. Entonces voy a elegir un poroto aduki en y voy a comer raíces más que hojas, que acelga, que... Bueno, la espinaca se la considera extremo yin, porque tiene un ácido oxálico, igual que el tomate. Tiene mucho ácido oxálico, son solanáceas, todas de la misma familia, generan extremo yin. Se trata de no consumir extremos. Todo eso es extremo. Si yo me pongo una cucharadita en un té de azúcar y estoy una semana yin, el organismo tarda un montón en equilibrar ese extremo yin. No se acomoda tan fácil. Por eso hay que comer equilibrado, porque si no nos vamos desequilibrando. El 25 o 30% verduras. Cuando yo hablé del yin y del yang, de entrada, y que tienen toda esa lista, siempre es comparativa. Las verduras, la mujer, son más yin, ya por naturaleza. El hombre, el ser humano, con respecto a las verduras, tienen movimiento, tienen sangre caliente, son más yang por naturaleza. Siempre es comparativo. Entonces, si yo quiero elegir una verdura equilibrada y elijo una zanahoria, es comparativa, es más yang, a pesar de ser una verdura, que una selga. Y ahí viene que sabiendo la forma, el contenido de minerales, el color yang es el color rojo. El yang es actividad. Yo no voy a pintar de rojo una habitación donde voy a dormir, pero sí la voy a pintar de azul, violeta o verde, porque es el lugar donde uno tiene que dormir. Es una energía adecuada. Hasta en eso, los arquitectos cuando estudian la claridad y la oscuridad y el equilibrio, es el yin y yang transmitido en la arquitectura. Si hay mucho sol y mucho yang, tiene que tener un equilibrio entre los dos. Y en todo es igual. En todo. Todo vuelve al tema energético. Hoy no era el tema especial de la dieta, pero bueno, uno habla especialmente del cereal, de las verduras un 25%, de las proteínas un 5 a 10%. La verdadera macrobiótica no es la macrobiótica pura vegetariana, puede haber macrobióticos vegetarianos o macrobióticos que comen pescado. No necesariamente la macrobiótica es vegetariana. Y acá tenés algas en menor proporción, semillas, fruta, en menor proporción la fruta, pero hay un libro que escribió Osawa, que es el que trajo la macrobiótica a Occidente, que dice, se titula, pero si yo amo las frutas, porque la macrobiótica se dice que es rígida y que la fruta no es tan importante. No es tan importante, depende de donde uno vive. De acuerdo al lugar donde uno vive, la fruta puede tener un porcentaje más importante que en otro. Nosotros, como vivimos en un clima más frío y más húmedo, no es lo mismo que en el trópico. Entonces, acá hay un equilibrio en que la fruta, en general, se come mejor cocida, más equilibrada que cruda. Y depende qué fruta. Entonces, todo esto lo vamos a ver y lo vamos a ver aplicado a las enfermedades
y a la condición que uno tiene. Porque es de ahí donde la dieta es personalizada. Es personalizada. No es lo mismo una persona que trabaja en una oficina que trabaja en algo físico. No es lo mismo una persona que está en una condición yin que en una condición yang, o que tenga una constitución también yin o yang. No es lo mismo. Por eso una de las cosas que son mitos es el tomar 2 litros de agua por día. ¿Por qué? Porque no se la mide desde el punto de vista energético. El agua es yin. Y te dicen que tenés que tomar 2 litros de agua por día. No. Una persona que hace un trabajo físico puede necesitar 2 litros de agua, y si es verano o en un clima tropical. Pero una persona que trabaja en una oficina y que no hace actividad física no necesita 2 litros de agua por día. Entonces, la medicina tradicional dice, hay que tomar 2 litros de agua por día. El organismo avisa que tenés sed cuando está deshidratado, dice la medicina tradicional. Eso es un error. No entender la perfección del organismo. Mirá si me va a avisar que tenés sed cuando estás deshidratado. Entonces, no hay que ir con la botellita de agua, hay que tomar lo que el cuerpo pide, lo que marca la sed, hay que tomar. Hay que tomar lo que dice la sed. Si vos haces actividad física, es verano, te va a pedir más líquido. Pero si vos tomás y tomás, estás acentuando la condición yin. Y te llenás de líquido y orinás 7 veces por día, 8. ¿Por qué? Porque actúa como un vaso lleno de agua. Tomás, enseguida el cuerpo inteligente dice, largamos. Humedad en el ambiente, llovizna. Te llenás de líquido, eso lo siente el cuerpo. Cuando uno tiene una condición yin, hay moco y se cierra el pecho. Asma. No es casual que la mayoría de los asmáticos hacen espasmo en la madrugada cuando levanta el rocío. No es casual. Todo tiene un sentido en la naturaleza, que nosotros... Yo cuando me empecé a introducir en todos estos temas, venía de la medicina tradicional, de recibirme, y empecé a escuchar a un médico que hablaba de que tenía tos sentado, tos parado, tos escuchando música o tos lloviendo. O sea, para mí la tos era productiva, no productiva, 3 toses. Y yo digo, ¿cómo que es tal cual? Porque no se contempla lo energético. La medicina china valora el viento, las estaciones, cada 2 horas se activa un meridiano de un órgano, miles de influencias hay. Y eso no se contempla desde la medicina tradicional. La variable se enfermó y se trata fisiológicamente lo que se descompuso. Y por eso la medicina viene de una medicina organicista que hacían las disecciones, la anatomía, Claude Bernard, que eran anatomistas, que era gente que veía el funcionamiento del órgano, y otra línea sumamente inteligente, que era la de Paracelso, por ejemplo. Alquimista y que veía las cosas energéticamente, pero era lapidado en esa época. Por eso se llama Paracelso. Celso era un médico muy conocido del lado tradicional organicista, y él es Paracelso, no es el nombre de él. Él se llama Tomás Teoscrasto, tiene un nombre. Bueno, y ahí se empezó a dividir la medicina.
Y la medicina occidental es plenamente organicista. ¿Y quién sabe la medicina china esa que vos decís, si hoy en día está tan vigente, ¿no? Lamentablemente. Sí, claro. Y bueno, se ha occidentalizado todo, porque se ha globalizado todo. Entonces, eso juega... Por eso, para mí, esto es importantísimo. El punto de partida es entender la energía. Porque entendemos lo que nos influye a todos, y ni hablar de los que creen en la astrología. En la astrología, un signo tiene tendencia a enfermarse de una determinada órgano. Las emociones, ¿eh? ¿Un signo? Un signo. Los signos son 12 que van del primero al último, terminando en Piscis, y empiezan la cabeza y terminan los pies. Es como que tiene... Aries le afecta mucho la cabeza, y Piscis los miembros inferiores. Y eso no es casualidad, todo eso tiene un sentido energético. Hay una profesora de astrología que decía, esto de una parte representa la totalidad. Decía que yo relacionaba con eso. Uno tiene todos los planetas en su mapa y en su constelación. Todos los planetas actúan sobre la persona. Unos más, otros menos, pero son todos. Esto del todo es importantísimo, porque nos interacciona a todos nosotros. Yo te hago mal a vos, es como hacerme mal a mí. Entonces es filosóficamente muy profundo eso. Si vos alterás el medio, estás enfermándote vos y el mundo se está enfermando. Entonces, verlo desde este punto de vista ya es empezar a cambiar la estructura organicista, de que no solamente se enferma el órgano. El yang es rígido en su pensamiento. ¿Es blanco o negro? Es más rígido. No hay que ser totalmente rígido. Hay que estar en un punto de equilibrio, ni muy flexible ni muy rígido. A veces un medicamento tradicional, alopático, puede ser un bastón de ayuda. No hay que desmerecerlo, pero es un bastón de ayuda, no perder el sentido de que eso no te cura, que la curación pasa por otro lado más profundo, sino que te ayuda, por supuesto que te ayuda, pero no te soluciona el problema. No sé si ustedes quieren preguntar algo, porque hay para preguntar. Sí, nos quedamos hasta las 12. Bueno, hay temas para hablar en otros talleres también. Sí, sí. Vos sabés que decís de la astrología, todo eso lo desconocemos. Vos ahora porque te estás metiendo en todo eso, pero ¿cuánto hay que uno no sabe? Que toda esa influencia que hay en uno, ¿cuántas cosas ignoramos? Pero hay esto de la transición y del cambio, de que están cambiando paradigmas de la medicina y en todo sentido. Yo antes, cuando empecé homeopatía hace más de 30 años, el homeópata era para adelgazar y era un concepto... Era el brujo. Era bárbaro, con eso te vas a llenar de plata, y era una cosa loco. No se tenía ni idea de la verdadera noción de lo que era la homeopatía. Y lo mismo con la astrología. Antes el tema astrología era de tirar las cartas, era algo más. Y hoy va a haber una transición de entendimiento hacia, de a poco, porque no se cambia el concepto de un día para otro. Además, el dinero corrompe y rige. No es el tema es producir más y no la calidad de las cosas. Entonces, ahí se distorsiona un montón todo. Por eso tiene que cambiar el parámetro muy importante. Bueno, Muy interesante, muy interesante. es el aporte. Para poder mañana mismo. Hoy mismo. Hoy mismo. No.